Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 a terminar este capítulo. Lo hacemos para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es Israel, que había parido al hijo varón, Jesús. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a tratar o seguir tratando el tema ¿qué guerra? ¿Qué guerra? Los poderes de la Trinidad satánica se han levantado con grande furia contra el pueblo hebreo, y no solamente contra el pueblo hebreo, sino contra todos aquellos que de una manera u otra queremos agradar a Dios. De ahí que es necesario que cada uno en particular estemos muy receptivos, muy pendientes de cómo nos estamos dirigiendo delante de Dios y en dónde nos estamos congregando, porque se han infiltrado en grupos, entre comillas, cristianos, que en un tiempo fueron fieles, que guardaban su testimonio. El maligno se ha infiltrado a estos grupos de tal manera que el primer engañado ha sido el pastor, el ministro de determinadas congregaciones. Por ello, hay que estar muy receptivo, muy atentos, porque el Señor Jesucristo fue muy enfático en decir: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, heredará la vida eterna. Lo más parecido a la verdad es la mentira. Hay mentiras que se camuflan de tal manera que parecen verdad. Por eso es necesario que cada uno de los que nos congregamos
en determinado lugar, le pidamos a Dios uno de los dones del Espíritu Santo que debe de primar en este tiempo, y es el don de discernimiento. ¿Cuán falta hace este don en las congregaciones? Por falta de este don, el cual ha sido tan poco explicado en las congregaciones, es que hay tantas herejías infiltradas en las congregaciones llamadas de sana doctrina. No tienen de sana doctrina sino solamente el nombre, porque se han corrompido, dejando infiltrar doctrinas de demonios. ¡Qué guerra! La Trinidad satánica se ha levantado contra el pueblo hebreo y contra la iglesia de Jesucristo con grande ira, porque sabe en este preciso momento que le queda poco tiempo. Uno de los estigmas más sombríos en la historia de la humanidad ha sido el persistente fantasma del antisemitismo. Lo que se opone a los semitas, alabado sea el nombre del Señor. Es un estigma bastante sombrío. Alabado sea el nombre del Señor. Pues a través de los siglos, el pueblo hebreo, los judíos en particular, han sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo, nación o hereda. Alabado sea el nombre de Cristo. Buena parte de este sufrimiento fue un castigo de parte de Dios para alejar como correctivo a la nación hebrea de su pecado e incredulidad, y hacer que este pueblo se volviera a Dios de todo corazón. Por ello, Dios ha permitido muchos castigos, grandes sufrimientos a este pueblo, pero de una manera correctiva, para que ellos, a través del sufrimiento, a través de esos castigos, se corrijan, dejen su pecado y su incredulidad y se vuelvan a Dios de todo corazón. Mas sin embargo, hasta el día de hoy, este pueblo, por su dureza de corazón, por su corazón no arrepentido, han atesorado y seguirán atesorando juicios, porque no han querido hacer los correctivos los cuales Dios demanda. Alabado sea el nombre del Señor. Dios repetidamente advirtió a Israel de las consecuencias de la desobediencia. Ahí lo vemos en Deuteronomios capítulo 28, verso 15 al 68. Y Dios mismo a este pueblo por amor los castigó cuando no obedecieron. Segunda de Reyes capítulo 17, versos 7 al 23. Alabado sea el nombre del Señor. Dentro del paradigma del propósito soberano de Dios para su pueblo, Israel también ha sufrido constante y severamente a manos de Satanás, actuando como instrumento de Dios. Ojo bien, Dios a lo largo de la historia
Y llegará el momento cuando se va a llevar la ejecución más terrible y espantosa de parte de Dios a través del maligno contra este pueblo hebreo para hacerlo reaccionar, reflexionar y así cumplir su pacto, su promesa de entregarle la tierra por heredad. Dentro, repito, del paradigma del propósito soberano de Dios para su pueblo, Israel también ha sufrido constante y severamente a manos de Satanás, el cual Satanás actúa como instrumento de Dios para castigar a este pueblo, para ver si de esta manera se vuelven a Dios de todo corazón. El castigo de Dios o la disciplina de Dios aquí en la tierra, llámese para el pueblo hebreo o para cristiano alguno, no es para destruirlo, sino para que el pueblo se corrija y así Dios pueda bendecirle en el postrer tiempo. Sin embargo, a diferencia de Dios, que Dios castiga al pueblo hebreo o a sus hijos redimidos con la sangre de Jesús, a diferencia de ello, el propósito de Satanás en hacer que el pueblo judío o el pueblo cristiano sufra no es correctivo, sino para destrucción, es destructivo. Satanás no trata de conducirlos al arrepentimiento y a la salvación, sino a la muerte y a la destrucción. Ese es el fin de los azotes que el Satanás lanza contra el pueblo hebreo o contra uno de los hijos de Dios. Israel enfrentó amenazas constantes desde sus vecinos durante los periodos de los jueces y los reyes. Más tarde, primero el reino del norte de Israel en el año 722 a.C. y después el reino del sur de Judá en el año 586 a.C. fueron conquistados por sus enemigos. Como resultado de ello, el pueblo hebreo perdió su independencia y se convirtió en súbdito de poderes extranjeros, entre ellos Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ahí que tengamos muy en cuenta proféticamente el significado de la zarza ardiendo según Éxodo capítulo 3, verso 1 al 4. Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos en cuenta eso para más adelante. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza esta zarza ardiendo, la cual vio Moisés en el desierto? En la época post-bíblica, la historia ha sido trágicamente igual. La historia del pueblo hebreo por los últimos 2000 años es una triste letanía de prejuicios, persecución y asesinatos en masa. De ahí que le dedico mucho tiempo o mucho espacio al tema de los hebreos, porque es, proféticamente hablando, el reloj de Dios, según Mateo 24:32. Hermano, por favor, léame Mateo 24:32. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Hay que estar pendiente del pueblo hebreo, pues ese es el reloj de Dios
para las naciones. Téngase muy en cuenta este dato. Las Biblias que tenemos los gentiles como uso permanente, hay que interpretarlas bajo el hebreo y el griego, pues estas escrituras fueron sacadas bajo el paganismo. Por ello no podemos darle cualquier interpretación. De ahí que vienen los grandes descalabros doctrinales en las congregaciones. Se da el significado según el idioma nuestro y no podemos interpretar las escrituras a nuestro idioma, sino al hebreo, al griego y en parte al arameo. Alabado sea el nombre de Cristo. Durante la primera cruzada, en el año 1095 al 1099, el pueblo hebreo tuvo en Europa la primera persecución generalizada. La primer persecución generalizada se llevó a cabo en Europa en el año 1095 a 1099. En su ruta a través de Europa hacia Palestina, multitudes de incitadores cruzados destruyeron las casas y los poblados de los judíos y masacraron a sus habitantes. Cuando tomaron Jerusalén en 1099, los cruzados reunieron a la población judía de Jerusalén en una sinagoga y le prendieron fuego. La gran mayoría de los judíos perecieron y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. De ahí que el rey Eduardo I desterró a todos los judíos de Inglaterra en el año 1290, dando así a Inglaterra dudoso honor de ser el primer país en expulsar a su población judía. A los judíos no se les permitió regresar hasta la época de Oliver Cromwell, casi 3 siglos y medio después. Francia actuó de igual manera en el año 1306. España en 1492, irónicamente, el año del viaje de Colón para descubrir el Nuevo Mundo. Durante toda la Edad Media, a los hebreos se les culpó de varios desastres naturales. El más notable, la peste bubónica, en el año 1348, que duró hasta 1350. Y fueron los judíos salvajemente perseguidos por dicha situación. El siglo XIX vio un estallido de antisemitismo en Rusia, donde a los judíos se les culpó del asesinato del zar Alejandro II en el año 1881. En los próximos asesinatos en masa de las cuatro décadas siguientes, fueron muertos alevosamente decenas de millares de hebreos y otros cientos de millares expulsados de sus casas.
Aproximadamente 3 millones más fueron asesinados durante el reinado de Stalin. Parte de las decenas de millares de personas masacradas por aquel famoso dictador. El año 1894 vio el escandaloso caso Dreyfus en Francia, en el que un judío oficial del ejército, el capitán Alfred Dreyfus, fue acusado de traición. Solo después de 12 años de disturbios públicos por el caso se exoneró a Alfred Dreyfus. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero la hora más sombría en la larga historia del antisemitismo no había llegado todavía. A principios de los años 30, el partido nazi llegó al poder en Alemania y sus demenciales teorías raciales se convirtieron en política. A diferencia de otros que habían perseguido al pueblo judío, los nazis y su maniático líder Adolf Hitler no solo persiguieron a los judíos, sino que trataron de eliminarlos de la faz de la tierra. En el exterminio en masa que sobrevino cuando los nazis trataron de poner en práctica su solución final, entre comillas, ellos vieron que la única solución final al problema, porque según para los nazis, en el caso encabezado por Hitler, los judíos eran un problema para la humanidad, pues eran una clase baja, inferior. Entonces, en el exterminio en masa que sobrevino cuando los nazis trataron de poner en práctica su solución penal al problema judío, 6 millones de judíos, más de la mitad de la población judía de Europa, fueron asesinados. Pero, a pesar de la salvaje persecución de todos esos siglos, el pueblo judío sigue sobreviviendo. A pesar de la salvaje persecución de todos esos siglos, el pueblo judío sigue sobreviviendo. Pues miremos lo que simboliza la zarza que vio Moisés. Alabado sea el nombre de Cristo. Léame por favor, hermano, ahí el capítulo 3, verso 1 al 4 de Éxodo. Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 3, verso 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Gloria al nombre de Cristo. Lo que simboliza la zarza que vio Moisés, abro comillas,
De manera significativa, llegó el momento crucial en la vida de Moisés cuando vio en el desierto aquella misteriosa zarza que ardía y resplandecía, pero a pesar del crepitar del fuego, no se consumía. Esa zarza simboliza claramente a Israel, que no se consume a pesar del odio incesante de sus enemigos, ya que Dios está en medio de ella. Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es el lugar donde Dios está centrado. Israel no puede ser absorbido por las naciones, no puede ser exterminado por las naciones. Es una zarza ardiendo en el desierto. Arde en medio del fuego de la prueba. Arde en medio de la persecución. Arde en medio de los holocaustos. Arde en medio de las masacres. Arde en medio de las grandes multitudes de muertes que han habido entre ellos. Sigue Israel ardiendo, amén, amén. Pues es la zarza ardiendo en el desierto. Amén, sí, Señor. Es la esperanza ardiente del pueblo judío que los horrores del exterminio en masa efectuado por los nazis nunca se repitan. Pero cuán equivocados están. Trágicamente se repetirá en mayor escala lo que hicieron los nazis bajo el liderazgo de Hitler. No es nada comparable a lo que ha de acontecer al pueblo hebreo en mayor escala en el tiempo de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Pues la Escritura advierte que hay un tiempo de sufrimiento en el futuro para Israel, que será peor que cualquier cosa que la nación haya soportado en el pasado. Jeremías llama a ese tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, tal muerte, tal destrucción, tal juicio para el pueblo hebreo, la denominó gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21, por favor. Al nombre de Cristo damos gloria. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aleluya. Después que la iglesia sea levantada al encuentro con su Señor, empezará el peor de los tiempos para el pueblo hebreo por 2 razones. Durante ese periodo llamado la tribulación, dividido en 2 partes de 3 años y medio, Dios derramará su ira final sobre el mundo, incluso
incrédulo, incluyendo a los rebeldes no arrepentidos de Israel. Al mismo tiempo, Satanás hará su intento final y desesperado para evitar el prometido reino de Dios Jesucristo sobre el trono de Israel y de esa forma invalidar la salvación y el reino prometido a esta nación. Satanás querrá frustrar los propósitos y planes de Dios con relación al pueblo hebreo y también querrá que Dios quede en vergüenza al no poder llevar a cabo su pacto, cumplir su promesa con el pueblo hebreo. Pero él, Satanás, que el Señor lo reprenda, no logrará su objetivo. Satanás atacará con gran furia al pueblo judío, tratando de destruir tanto a los judíos que ya han puesto su fe en Cristo, como a los que aún pudieran ponerla. El maligno hará también todo lo que esté a su alcance para estorbar el ministerio de los 144,000 evangelistas judíos, según el capítulo 7, verso 4, y los 2 testigos, según Apocalipsis 11, del 3 al 14. Sin embargo, los esfuerzos de Satanás no tendrán éxito. Todos sus intentos quedarán frustrados. Sus más grandes temores, los temores más grandes que puede tener Satanás, llegarán cuando los judíos mirarán a aquel a quien traspasaron. Ojo con esto, lo que más teme Satanás es el momento, porque él lo sabe, porque se ha predicado, y según lo que se ha predicado proféticamente hablando y se ha llevado al fiel cumplimiento, él sabe que los judíos, cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra, no a levantar la iglesia, sino cuando ya venga con su pueblo redimido aquí a la tierra y coloque sus pies en el monte de los olivos, Satanás sabe, y eso a él lo llena de pavor, que los judíos en ese momento van a aceptar a Jesús como el Mesías y serán salvos y librados de todas las persecuciones, de todas las masacres, de todas las muertes, y obtendrán la promesa de Dios. Amén. Zacarías, capítulo 12, verso 10. A esto es lo que Satanás más teme. Alabado sea el nombre de Jesús. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Al nombre de Cristo damos gloria. El remanente que quedó después de los juicios de Dios y los ataques del maligno, creyente de Israel será salvo. Oiga bien, el remanente que haya quedado después de los juicios que Dios ha derramado sobre este pueblo, y que han sido eliminados más de 1 millares, ese remanente que haya quedado, y los ataques del maligno, los que hayan quedado postrados por los ataques del maligno, el remanente que haya quedado vivo, será salvo, según
Romanos 11, 25 al 29. Por favor, hermano. Alabe a Dios que Él vive. No se oye un gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Esto nos conviene saberlo porque es el reloj de Dios. Romanos 11, 25 al 29. Amén, aleluya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendré de Sion el libertador, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ese remanente que haya quedado vivo después de los juicios de Dios en la gran tribulación y los ataques del maligno, después de que ellos hayan sido salvos, se establecerá el prometido reino de Dios en la tierra para los judíos, según Oseas 2, 14 al 23. Aleluya. Amén. Oseas capítulo 2, verso 14 al 23. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. 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 2, 14 al 23. Empero aquí yo la induciré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra, y haré los dormir seguros, y te desposaré conmigo para siempre, desposarte he conmigo en justicia, y juicio, misericordia, y miseraciones, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová, y serás en aquel tiempo, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a lo a mí, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Al nombre de Cristo damos gloria. Y ahí que el vislumbre de este tiempo trágico,
y triunfante para Israel está en Daniel 12, del 1 al 11. Daniel, como Jeremías y Jesús, vieron esencialmente el mismo escenario que Juan revela en Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuál es el escenario esencial que vieron Daniel, Jeremías y Jesús? Es, abro comillas, un tiempo futuro de angustia, persecución y matanza sin paralelo para Israel. 2/3 de los judíos vivos en aquel tiempo serán asesinados al usar Dios a Satanás para purificar a la nación de todos los rebeldes. Zacarías 13, 8 al 9. Me permito leer esa parte. Aleluya. 13, 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2 partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Esta tercera parte invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. Amén. Pero el elegido remanente de creyentes entrarán en el reino del Mesías, junto con los santos resucitados del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo serán despertados para vida eterna. Daniel 12, 2. Gloria a Dios. Léalo, hermano. Daniel 12, 2. 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. 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 La acometida de Satanás contra los judíos durante la tribulación comenzará con la llegada al poder del anticristo. La ferocidad, la mayor persecución que puede haber en la historia del pueblo hebreo se ejecutará o se comenzará a llevar a cabo, a efectuarse en el momento cuando aparezca el anticristo. Durante los 3 primeros años y medio de la tribulación, Satanás solamente trabajará para extender el poder del anticristo. En los 3 primeros años y medio habrá una conquista. No habrá persecución, no habrá muerte. Pero una vez que se convierta en el gobernador del mundo, cuando ya Satanás vea que tiene al mundo a su favor conquistado a través de este gobernador, a través de este personaje llamado el anticristo, inmediatamente eso suceda, que el gobierno ya lo tiene en sus manos porque el mundo está a su favor, Satanás usará al anticristo para sus malvados propósitos. De modo que el anticristo se lanzará de protector de los judíos
durante la primera parte de la tribulación. El pacto mencionado en Daniel 9:27 es un pacto de protección con el anticristo, que éste quebrantará a mediados de ese periodo de 7 años. En ese momento el anticristo se convertirá en el perseguidor acérrimo de Israel en la última parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio. El anticristo revelará su verdadera naturaleza cuando quebrante el pacto y ponga la abominación desoladora. Esto lo encontramos en el capítulo 11 de Daniel, verso 31, capítulo 12, verso 11, Mateo 24, 15 al 16, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. A los 3 años y medio de la tribulación sucederá esto, que el anticristo quebrantará el pacto. En aquel tiempo, la persecución del pueblo de Dios por parte del anticristo, que se ha desarrollado durante toda la primera parte de la tribulación, según Apocalipsis 6, del 9 al 11, se centrará en Israel y se intensificará el ataque a este pueblo. Ojo a los poderes de la Trinidad satánica registrado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y aquí quiero hacer un paréntesis o un stop para dirigirme al pueblo cristiano, especialmente a los pastores que dicen ser siervos de Dios, del Dios Altísimo. En las congregaciones hay multitudes de almas sinceras, hombres y mujeres humildes de corazón, que aman de verdad a Dios, pero que por X o Y razón, por motivos quizás egoístas de algunos predicadores, por no decirlos todos, no se les ha abierto las escrituras de par en par al pueblo de Dios. Me dirijo a estos hombres que predican una supuesta sana doctrina. Llegó el momento en que tenemos que quitarnos el ropaje de la hipocresía y sincerarnos con nosotros mismos de cómo estamos dirigiéndonos delante de Dios a las congregaciones. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Dios a las congregaciones. Hay 3 grupos que se han infiltrado terriblemente en algunos sectores religiosos llamados de sana doctrina. Y hay que tener mucho cuidado. Los jesuitas, el Opus Dei y la iglesia satánica. ¿Quién fue el fundador del Opus Dei? Es una rama de la iglesia romana. Y la fundó José María Escrivá de Balaguer. ¿Cuál es la intención de este grupo? La intención es de que a la primera orden del Vaticano se le quite la vida al predicador X o Y que se está oponiendo
a su doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y ellos tienen unos ritos, unos símbolos satánicos, lo cual se han infiltrado y se han hecho parecer como si fueran cristianos en algunas congregaciones. Por ello, pastor, tenga mucho cuidado de los que se están infiltrando en las congregaciones a través de movenciones, que manifestaciones del Espíritu, que se mueven, que se sacuden y hacen señales con la mano y expresan cánticos que solamente ni lo entienden ellos mismos, sino el mismo diablo. Por ello, téngase mucho cuidado con la música reggaetonera, con los ritmos rock and rolleros, con la metálica en los templos. Hay que hacer una sanidad con relación a la música en la iglesia, porque se están infiltrando ritmos satánicos subliminales que desagradan a Dios y llevan a la persona a cautivarles el subconsciente, y cuando menos piensen están endemoniados. Seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Opus Dei, ¿quién lo inventó? Ya sabemos, José María Escrivá de Balaguer. Luego viene, y luego viene lo que es, ¿quién inventó o fundó los jesuitas? Ignacio de Loyola. La iglesia satánica. Por eso cuando usted vea allá creyentes que se están moviendo mucho, que le están poniendo las manos a los creyentes en la cabeza, pastor, abra los ojos y vaya y saque ese parásito de la congregación, porque es un mismo hijo del diablo infiltrado de la iglesia satánica. La iglesia satánica la fundó Sándor Anton LaVey, un hombre que es de la iglesia romana. El Opus Dei, la iglesia satánica, tiene sus ramificaciones del grupo del G12, donde está César Castellano, y está el creciendo en gracia, que yo lo llamo creciendo en desgracia. Son grupos que están a la orden de la iglesia tradicional para hacerle la vida imposible a los redimidos con la sangre de Cristo. Amén. Y si fuere posible quitarle la vida. El año pasado hubo una masacre de la iglesia de César Castellano, el G12. Masacraron a algunos creyentes, los encerraron en habitaciones y les dieron azotes. A algunos se alcanzaron a volar, a otros los dejaron medio muertos y luego murieron. La iglesia creciendo en desgracia es una desgracia que se está infiltrando, porque oro bien, presten atención, pastores de congregaciones de sana doctrina, se están yendo algunos de esos personajes tatuados en su cuerpo, infiltrándose a las congregaciones y tratando de conquistar a miembros a través de sus prácticas satánicas. Tienen reuniones de espiritismo. El Opus Dei, que es el G12, y está la iglesia satánica. Alabado sea el nombre del Señor. Tienen muchas señalizaciones. Por ello hay que tener mucho cuidado, porque esa es una manera de cómo Satanás hacerle la guerra a la iglesia verdadera de Jesucristo.
Porque la iglesia verdadera de Jesucristo no hablamos lenguas que no entendamos. Gloria a Dios. Aquellas congregaciones donde se hablan lenguas extrañas que ni siquiera el que las está pronunciando las entiende, por favor abran los ojos. Disciernan a la luz de la palabra que esas no son lenguas de Dios, no son dones del Espíritu Santo, porque cuando Dios empleó las lenguas allá en la iglesia primitiva, la empleó con propósito definido. Recordaos que en el momento de Pentecostés habían personajes de otras lenguas y cada uno oyeron hablar en su propia lengua. No es para que el pastor se dé un festín hablando lenguas en la congregación. Hay que tener mucho cuidado. Llegó el momento en que hay que pedirle a Dios el discernimiento de espíritu, porque se han infiltrado las doctrinas de demonios, aún en los que se llaman doctrinas sanas. Ojo a los poderes de la Trinidad satánica. Esta Trinidad satánica consiste en el dragón, que es Satanás, antidios, la bestia, anticristo, y el falso profeta, antiespíritu. Como Dios, que es el Padre, como Dios, que es el Hijo, y como Dios, que es el Espíritu Santo, Satanás también tiene su Trinidad, los cuales obran juntos para quitar de la tierra toda verdad que haya quedado. Sus esfuerzos combinados se dirigen en contra del residuo fiel de Israel y el pueblo de Dios entre los gentiles que saldrán de la gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, verso 9 al 14. Les recuerdo, el anticristo puede quitarle la vida a los judíos fieles a Dios y a los creyentes verdaderos gentiles, pero no puede destruir su fe salvadora. Apocalipsis, capítulo 15, versos 2 al 4. Hermano, léalo por favor. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, pues tengamos en cuenta este proverbio. Lo que dice ahí la palabra: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y lo que me llama la atención es: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 10. Mire lo que me llama la atención. A pesar de que hay tanta turbulencia, a pesar de que hay tanta persecución, a pesar de que la espada está ahí, el capítulo 13, verso 10, parte B, dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. La paciencia
y la fe de los santos.